Alpha Project, Hope Makers México. Alpha Project, software e impresión 3D. Nació en 2015. 2 años después, iniciamos un pequeño proyecto de realización de prótesis impresas en 3D. Inspirados por una gran comunidad alrededor del mundo, decidimos llevar esa idea a nuestras comunidades, donando prótesis impresas en 3D a personas que lo necesitan. Prótesis a base de la impresión 3D. Su objetivo es ayudar a personas de escasos recursos y fomentar el uso de este tipo de impresión. 2020, año que marca el inicio y fin de una historia, dejando un recuerdo más que amargo. El panorama de hoy: desesperación, aislamiento y un incontable número de muertes. Noticias internacionales y locales fueron las que, como a todos, nos hicieron llegar a ese punto sin retorno. ¿Y qué ocurrió? Uno de los brotes más grandes que ha visto la humanidad, y ahora, afortunada o desafortunadamente, nosotros lo estamos viviendo. Ya no era seguro salir a las calles, quedarse en casa es la mejor opción. Sistemas de salud colapsando y a su máxima capacidad. Los comercios cerrados, muchos de ellos definitivamente, y la incertidumbre sigue creciendo. Muchos despertamos esperando aquel día en que todo vuelva a ser como era antes, y otros no soportan esta nueva realidad, o simplemente se resignan a no volver a aquellos tiempos. Ahora son solo recuerdos de un viejo mundo en el que solíamos vivir sin preocuparnos por no ser los próximos contagiados. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. El avance tecnológico es hoy en día nuestra mayor herramienta, y no solo de unos cuantos, sino del mundo entero, por lo que navegando en redes sociales y conversando con colegas de Italia, país que a principio del brote fue de los más afectados, cuyo sistema de salud igualmente fue de los primeros en colapsar debido a esta crisis, nos platicaron que desde sus trincheras y con sus posibilidades comenzaron a imprimir caretas en 3D. Todo esto con el fin de donarlas a los verdaderos héroes de esta historia aún sin concluir. Doctores, doctoras y todas aquellas personas que día a día entran al campo de batalla, arriesgando su integridad con el objetivo de protegernos, así como también de poner fin a esta crisis. Todo esto nos pareció maravilloso, entonces pusimos manos a la obra. Los integrantes del equipo nos organizamos y nos hicimos de más impresoras 3D, así como también estudiamos, analizamos y empezamos a crear más y más. A crear esa esperanza con lo poco que podíamos. En el camino descubrimos que a la mayoría de trabajadores del sector salud no se les podía proporcionar ni siquiera un cubrebocas debido al desabasto y mucho menos una careta para protegerlos de los riesgos sanitarios. Comenzamos a difundir el proyecto para llegar a más personas que lo necesitaran o que se pudieran sumar a la causa. Y efectivamente, poco tiempo después, muchas personas alrededor del mundo comenzaron a compartir lo que estábamos haciendo. Usar tecnología de impresión 3D para crear esperanza una vez más. Figuras públicas, influencers, comunidades, medios de comunicación y amigos hicieron que todo esto fuera más fácil, pues un solo clic logró más de lo que creían. Aquello hizo que el proyecto aportase ese pequeño granito de arena. Por otra parte, algunos de ellos fueron más allá e hicieron donaciones. Doctores aportando insumos o ciudadanos como tú y como yo sin importar la nacionalidad. Incluso detalles pequeños pero vitales como el de un ex profesor de la preparatoria quien nos donó 1 kilogramo de filamento, con el cual se beneficiaron más de 200 personas únicamente con esa aportación. Nuestra primera entrega fue realizada en el Hospital Inflable de Pachuca Hidalgo, instalado de emergencia para pacientes vulnerados por el COVID-19. Pero realizamos más alrededor del estado de Hidalgo y de otros lugares como Ciudad de México, Estado de México y Puebla. La tarea no fue nada fácil. Las impresoras funcionaban 24/7. El equipo ya no tenía distinción entre día y noche, pero todo fue posible gracias al esfuerzo de muchas personas. Y gracias a eso logramos participar en un concurso de la ONU a nivel mundial en el que se presentaron miles de proyectos con el fin de aportar algo durante la pandemia. Y tuvimos la suerte de ser uno de los 50 ganadores, de entre los cuales solo hubo 2 proyectos provenientes de México, siendo Hope Makers México uno de ellos. Un camino largo, sin duda, pero hicimos lo que estaba en nuestras posibilidades mientras se estabilizaba el abastecimiento de protección para los héroes antes mencionados. Hoy, felices por todo lo realizado y aprendido,
Podemos decir que logramos un magnífico resultado, donando caretas impresas en 3D. Alpha Project, Limpia tu Compu y The Social Gamers fueron nuestros aliados de guerra, colaboradores y amigos que decidieron trabajar de la mano con nosotros. Así nació Hope Makers México. Imprime tus ideas.